buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 27 de julio de 2021. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. No he venido esta noche a ser amigos. Muy bien. Siguen muriéndose, extrañamente, sospechosamente, los generales cubanos. Desde las históricas protestas registradas en Cuba el domingo 11 de julio, apenas han pasado, ¿qué?, 2 semanas. Y se han muerto ya, no 3, no 4, pero 5 generales. Se están muriendo porque están viejos, porque estaban enfermos, porque pertenecían ya a la edad provecta, o los están matando. El matarife, el carnicero Díaz-Canel, los está matando uno a uno porque estos generales simpatizaban con las protestas y con las reformas a favor de la libertad en Cuba. Cabe la pregunta, y yo no tengo la respuesta, pero sí veo con cierto estupor que cada día o 2 se muere otro general cubano y lo anuncian como si no fuera importante en la televisión amordazada de ese país. Falleció el general de división de la Reserva Rubén Martínez Puente. Combatiente del ejército rebelde, ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el año 1958 como soldado en el Segundo Frente Oriental Fran País, bajo las órdenes del entonces comandante Raúl Castro Ruz. Al triunfo de la revolución ocupó diversas responsabilidades como piloto de aviación de combate, jefe de la Brigada Aérea de San Antonio de los Baños, sustituto del ministro de las FARC, jefe de la Defensa Aérea y Fuerza Revolucionaria, director de la Unión Agropecuaria Militar, entre otros cargos. No era, claro, un muchacho, ¿no? Era ya un hombre mayor. Pero Raúl Castro, nonagenario, es mayor que todos los que se han muerto. Y se han muerto tantos y tan rápidamente después del domingo 11 de julio, que por supuesto uno tiene que preguntarse, ¿se mueren de causa natural? ¿Se mueren víctimas de alguna enfermedad terminal? ¿O se mueren envenenados? ¿O se mueren porque la dictadura los identifica como potenciales enemigos, como amenazas encubiertas, y los da de baja? Fíjense, he podido reunir las fotos de los 5 generales que se han muerto en apenas 2 semanas. Este era el general Agustín Peña, jefe del Ejército Oriental de Cuba. Murió el 18 de julio. No era tan mayor, ¿no es cierto? Se murió. No nos dicen de qué se murió, solo nos dicen que se murió. El primero, Peña, Agustín Peña. Este es el segundo de los generales desaparecidos, fallecidos sospechosamente. Verdecia, Marcelo Verdecia. Tampoco se ve que estaba en una condición achacosa ni decrépita. Este es Martínez, Rubén Martínez. El tercero de esta extrañísima, sospechosa lista de generales que se van muriendo en Cuba. Este ya se veía más mayorcito, ¿no? Lastres, Manuel Lastres. Se murió también después de las protestas. No sabemos si estaba a favor de las protestas o en contra de ellas. Y este, dicen, es el último, general Choi, Armando Choi. Tampoco sabemos cuál era su postura respecto de las protestas históricas en Cuba a favor de la libertad y a favor del fin de la tiranía. Esto es lo que sabemos. Estos son los que han fallecido. Mis fuentes más confiables están, por supuesto, investigando, ¿no? A ver qué podemos saber, cómo podemos desenredar esa madeja. Una fuente confiable, a no dudarlo, es Joanny Sánchez, periodista independiente, vive en Cuba, y Joanny tiene su propia percepción de la extraña, sospechosa muerte de generales cubanos que, después de las protestas, no cesan de morirse.
Últimos días 4 obituarios en unos 8 días sobre generales cubanos que han muerto. Mucha gente me pregunta si es coincidencia, qué está pasando, y lo cierto, señoras y señores, es que es muy difícil saber. Recuerden que en este régimen la salud de los jerarcas del partido, de los jerarcas militares, siempre ha sido una cuestión rodeada del mayor secretismo posible. Ahora bien, uno puede especular. Primero, recuerden también que esto es una gerontocracia, hay mucha gente mayor en puestos allá arriba y hay un momento en que la biología hace su papel. Sí, pero de los 5 que se han muerto, por lo menos 2 no eran tan viejitos y que se sepa no estaban enfermos. Y todo lo que ocurre en Cuba es, por supuesto, susceptible de manipulación, ¿no? Y es perfectamente verosímil o creíble el escenario en el cual la dictadura va liquidando uno a uno, como hacía en su tiempo Fidel Castro, a generales potencialmente rebeldes o insurrectos, ¿no? Por lo tanto, Yoani Sánchez no puede afirmar que se han muerto todos de causas naturales, tampoco puede negar que a alguno o a varios los hayan matado. Hace muchos años, pues yo repetía que la biología nos iba a permitir hacer en Cuba lo que no nos ha permitido la rebeldía. Ahora tengo que decir que la rebeldía también nos está ayudando, pero la biología está marcando el fin de una generación, el fin de un grupo en el poder, el fin de una serie de personas que han manejado con mano dura, mano férrea, el país por más de 60 años. El que se tiene que morir, y lo hace cada vez más dilatado, es Raúl Castro, ¿no? Una vez desaparecido de la escena Raúl Castro, puede que los cubanos encuentren bríos, encuentren coraje para volver a salir a las calles, ¿no? Pero se están muriendo otros, y no sabemos si esos que se están muriendo veían con simpatía, más o menos agazapada, estos movimientos artísticos, cívicos, gallardos a favor de la libertad de Cuba, ¿no? Luego está el impresentable, el patético presidente mexicano López Obrador. Bien sabemos que en la América Latina la dictadura cubana tiene 2 aliados principales. Uno es en México López Obrador, otro es en Argentina Alberto Fernández. Alberto y Cristina Fernández, su vicepresidenta, ¿no? López Obrador es consciente, porque es tonto pero no tanto, de que Cuba es un estado quebrado, en bancarrota, y por lo tanto ha sido históricamente un estado sanguijuela, o un estado chupasangres, o un estado parásito. Es decir, que Cuba ha vivido durante décadas de la Unión Soviética, luego ha vivido durante muchos años de Venezuela, pero ahora ya no puede seguir chupando la sangre ni del Imperio Soviético desmoronado, ni de la Venezuela boyante en petróleo que ahora está seca. Entonces, ese estado sanguijuela, ese estado tábano, ¿a quién le chupa la sangre? Bueno, recientemente se la chupaba a las remesas, es decir, a los cubanos del exilio, industriosos, laboriosos, que reservaban una parte no menor de sus ingresos mensuales para enviarla puntualmente a familiares en la isla. Trump acabó con esas remesas, las prohibió. Ahora un cubano no puede mandar dinero a un familiar en la isla. También acabó Trump, enhorabuena en lo que a mí respecta, con el turismo de despistados o frívolos o inmorales estadounidenses a la isla de Cuba. Turismo que a veces obedecía a las razones lujuriosas del bajo ombligo, un montón de gordos libidinosos que iban allí a mancebarse con la juventud cubana, prostituyéndose en el malecón. Eso se terminó también. Como López Obrador oficia el papel triste, patético, de alcahuete o celestino de la dictadura cubana, entonces le envía a Biden un mensaje. Le pide, casi le suplica, casi le implora, que restituya las remesas de los cubanos del exilio a los nacionales cubanos en la isla. Sabe bien López Obrador que si Biden hiciera eso,
y yo creo que no lo va a hacer y creo que no lo debe hacer, entonces Biden estaría dándole un oxígeno a la dictadura cubana. No digo a los cubanos de a pie, no, a la dictadura cubana. Lo que queremos es que los cubanos de a pie no aguanten más a la dictadura. Y entonces no tengan ya válvula de escape, desahogo o escapatoria y salgan a derribarla. Pero López Obrador hace, ya digo, el papel de monaguillo, de amanuense, de Raúl Castro y del Matarife Díaz-Canel. Desde Veracruz, el presidente mexicano López Obrador quiso lanzar un mensaje a su homólogo estadounidense, Joe Biden. Que el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto, que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba remesas. Si Biden le hiciera caso al cantinflesco López Obrador, estaría favoreciendo grandemente a la dictadura cubana. Créanme, es así. Por lo tanto, esperemos que Biden no le haga caso a López Obrador. Hoy, solo 5 países de América Latina, y los voy a decir uno a uno, han votado junto con Estados Unidos, y yo celebro que al menos tengamos 5 votos en América Latina, a favor de perseverar en el embargo. El embargo es una represalia, es una medida punitiva, comercial, es un castigo. ¿Lo merece la dictadura cubana? Vaya que lo merece, por supuesto que lo merece. Merece un castigo, ese y otros mucho más severos. Se queda corto el embargo. Pero además el embargo no es la razón por la cual Cuba está quebrada. La razón es que el comunismo solo produce miseria. Cuba perfectamente podría producir riqueza independientemente del embargo y comerciar con el resto del mundo, desde Canadá hasta la China. No lo hace porque no produce nada. Ya digo, es un estado sanguijuela, tábano, parásito. Dicho eso, los 5 países que han votado junto con Estados Unidos son el Brasil de Bolsonaro, la Colombia de Duque, Ecuador de Lasso, Guatemala de Yamatei y Honduras de Hernández. No está mal esos 5 votos, ¿no? No está mal. Por supuesto, López Obrador continúa haciendo su patético papel de esforzado defensor y tonto útil de la dictadura cubana. Casi todos los países del mundo están en contra del bloqueo a Cuba. La inmensa mayoría. Es el momento de tomar una decisión al respecto. Bueno, yo creo que es el momento de preservar la decisión, de sostenerla con firmeza, de comprender que ahora estamos cerca de que la dictadura cubana termine de colapsar. Pero para eso hay que ajustarle las clavijas, ¿ah? Y si le damos oxígeno, entonces va a tener un tiempo de vida más prolongado, que es lo que queremos evitar, ¿no? Luego López Obrador haciendo su papel de rabona. Las rabonas eran estas señoras a las que contrataban para que llorasen en los sepelios. Llora con sus lágrimas de cocodrilo porque dice que el embargo es inhumano. No, señor. Lo que es inhumano es que en Cuba hace 62 años exista una dictadura familiar que ha convertido esa isla en su finca, en su feudo personal. Hay una situación, como todos sabemos, delicada en Cuba, porque ellos están padeciendo de un bloqueo, algo que yo considero inhumano, porque es una medida extrema, es como una acción medieval, es muestra de un gran atraso
en política exterior. Lo que es un gran atraso es que López Obrador siga defendiendo a un régimen comunista en nuestra América, ¿no? Eso es un atraso. Es lo que Moisés Naim, creo, llama la necrofilia política. Es decir, charlatanes como López Obrador, que no es otra cosa, un demagogo, un charlatán, que defienden ideas políticas muertas, defienden cadáveres políticos. El comunismo está muerto hace muchos años, solo que López Obrador no lo advierte y quiere que siga con respirador artificial, en coma, en la isla de Cuba, a despecho de los cubanos que quieren sacarse de encima a ese peso muerto, que no los deja respirar a ellos, que no los deja ser libres a ellos. Por eso es particularmente repugnante lo de López Obrador, ¿no? Porque en estos casos uno no puede ser neutral, uno tiene que estar con el opresor o con el oprimido. Y López Obrador elige estar con el opresor, con la dictadura comunista, ¿no? Y manda estos mensajitos alameros a Biden, ¿no? Y dice que Cuba no puede comprar alimentos ni puede comprar medicinas. Es falso. Si Cuba tuviera el dinero, y el dinero proviene del intercambio de bienes, de mercancías, si Cuba produjera riqueza, creara riqueza y la exportara al mundo, tendría suficiente dinero para comprar medicinas y alimentos a otros países del mundo que no fuera Estados Unidos. ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene dinero. Ya no están los soviéticos, ya no está Chávez, ya no está el turismo lujurioso, libidinoso, ya no están las remesas, entonces ya no hay a quién succionarle la sangre. Por ese bloqueo se les dificulta comprar alimentos, víveres, medicamentos, oxígeno. Se les afectó una planta de producción de oxígeno para atender enfermos que lo requieren. Por último, López Obrador, aliado por lo visto inquebrantable de la tiranía cubana, ofrece enviar, como ya envió, 2 barcos con alimentos y medicinas para dar oxígeno a esa satrapía bananera. Entonces tomamos la decisión de ayudar y de enviar alimentos, oxígeno y otros equipos médicos. Y hoy sale un barco de Veracruz y mañana otro con alimentos y con oxígeno para ayudar al pueblo de Cuba. No es verdad, no está ayudando al pueblo de Cuba, está ayudando a la dictadura cubana que sojuzga, que oprime al pueblo de Cuba. Así son las cosas. Diosdado Cabello, prominente deslenguado matón venezolano, dice que ellos en Caracas continúan aprendiendo, y lo dice además en tono así prosopopeico, de los éxitos de la Revolución Cubana. Este es otro que practica la necrofilia política, ¿no? La Revolución Bolivariana ha aprendido mucho de la Revolución Cubana. Similitudes, ¿verdad? 4 de febrero del año 92, 26 de julio. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? De parecidas. 6 años después, la Revolución Cubana llegaba a Cuba. 6 años después llegaba el comandante a Miraflores. Y además encarnados en 2 extraordinarios seres humanos, de una calidad revolucionaria sin tacha, sin fisuras. Hugo Chávez, Fidel Castro y Hugo Chávez. 2 buenos muchachos, ¿no? Fidel y Chávez. Extraordinarios seres humanos, ¿cómo no? Tan buenos muchachos como Stalin, como Lenin, como Mao, como Pol Pot. Buenos muchachos todos ellos, ¿cómo no?
Estos matarifes comunistas han provocado la muerte de decenas de millones de personas. No hay un sistema político que haya matado más en la historia que el comunismo. Y seguimos jugando con el comunismo temerariamente en nuestra América, ¿no? Y en mi país de origen, el Perú, eligen a un candidato que postula por un partido comunista, declaradamente marxista. Es increíble, ¿no? De nuevo, la necrofilia, ¿no? Gente que se enamora de un muerto, de una idea muerta, de un régimen muerto. Y quieren que eso reviva. No se puede. Por último, Cabello recuerda que lo de Chávez con Fidel, dice él, fue amor, fue puro amor. Y cuando el comandante Chávez, luego de salir de la cárcel, pasó por allá por Cuba y fue recibido por el comandante Fidel, comenzó a sellarse un amor entre hermanos, entre padre e hijo, entre compañeros, entre revolucionarios. Ese detallito era el que faltaba, el encuentro de esos dos compañeros. Y eso consolidó de ahí en adelante un solo camino para el pueblo cubano y para el pueblo venezolano. ¿Cuál es ese camino? El camino de la opresión, el camino de la servidumbre, el camino, y no exagero, de la esclavitud. Los cubanos de la isla viven en una cárcel gigantesca, en un gulag en el Caribe. Los venezolanos, en su país de origen, viven también en un gigantesco presidio, ¿no? Y los únicos que la pasan bien, redomadamente bien, son, claro, los alcaides, o sea, los jefes de las cárceles, ¿no? Estos bandidos. Bueno, vamos a la publicidad. Y a la vuelta les voy a contar lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de Estados Unidos con el testimonio conmovedor, desgarrador, de 4 policías que fueron brutalmente asaltados el pasado 6 de enero por la turba de fanáticos que Trump envió al Capitolio. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. El presidente Biden pareció enfadarse con una periodista y la conminó a vacunarse contra el coronavirus. That's under consideration right now, but if you're not vaccinated, you're not nearly as smart as I thought you were. Are you concerned that the CDC's new mask guidance could sow confusion? We have a pandemic because of the unvaccinated, and they're sowing enormous confusion. And the more we learn about this virus and the Delta variation, the more we have to be worried and concerned. And there's only one thing we know for sure. If those other 100 million people got vaccinated, we'd be in a very different world. So get vaccinated. If you haven't, you're not nearly as smart as I said you were. Thank you. Hoy en el Congreso ocurrió algo muy importante. Fueron a rendir testimonio 4 policías. Esos 4 heroicos gendarmes estuvieron cuidando el Capitolio el pasado 6 de enero cuando la turba de fanáticos exaltados, matones que envió el entonces presidente Trump penetró violentamente en el recinto del Congreso. Antes de que esos 4 policías rindieran testimonio, la senadora Cheney pidió al Congreso que actuara con honor y que llegara hasta el final en la investigación y que no obstruyera la investigación. A member of Congress should now attempt to defend the indefensible, obstruct this investigation, or whitewash what happened that day. We must act with honor and duty and in the interest of our nation. As we carry out this solemn and sacred duty entrusted to us, our children will know who stood for truth.
and they will inherit the nation we hand to them, a republic if we can keep it. El primer policía en rendir testimonio se llama Aquilino Gonell, sargento. Nació en República Dominicana, dominicano de origen. Tomó la nacionalidad de Estados Unidos. El sargento Aquilino Gonell dijo que era un sarcasmo de mal gusto que le dijeran a él, como había dicho el presidente Trump aquel infausto 6 de enero, que su turba de fanáticos llegó al Capitolio llena de amor. Here, former President Trump say, quote, "It was a loving crowd. There was a lot of love in the crowd." How does that make you feel? It's upsetting. It's a pathetic excuse for his behavior for something that he himself helped to create, this monstrosity. I'm still recovering from those hugs and kisses that day that he claimed that so many rioters, terrorists, were assaulting us that day. If that was hugs and kisses, then we should all go to his house and do the same thing to him. Tienes toda la razón, el sargento de origen dominicano Aquilino Gonell, que confesó que cuando la multitud iracunda pro-Trump lo estaba literalmente linchando, él pensó, así voy a morir, hoy voy a morir. I too was being crushed by the rioters. I could feel myself losing oxygen and recall thinking to myself, this is how I'm going to die, defending this entrance. To be honest, I did not recognize my fellow citizens who stormed the Capitol on January 6th, or the United States that they claim to represent. El sargento Gonell recordó que él combatió en Irak y dijo que nunca en Irak sintió tanto miedo como el 6 de enero en las puertas del Capitolio, tratando de impedir que los fanáticos pro-Trump entraran a las bravas. When I was 25 years old and then a sergeant in the Army, I had deployed to Iraq for Operation Iraqi Freedom. From time to time, I volunteered to travel on IED-infested roads to conduct supply missions for U.S. and allied forces and local Iraqi population as well. But on January 6th, for the first time, I was more afraid to work at the Capitol than my entire deployment to Iraq. In Iraq, we expected armed violence because we were in a war zone. But nothing in my experience in the Army or as a law enforcement officer prepared me for what we confronted on January 6th. Luego este sargento hizo notar que cuando tuvieron que confrontar tiempo atrás a los manifestantes de Black Lives Matter, el entonces gobierno de Trump sí que les dio refuerzos y apoyo para que pudieran doblegarlos. Sin embargo, dijo, cuando ya no eran los de Black Lives Matter, sino los partidarios de Trump, entonces no llegó el apoyo, no llegaron los refuerzos y estaban diezmados y en inferioridad numérica. As America in the world watching horror what was happening at the Capitol, we did not receive timely reinforcement and support we needed. In contrast, during the Black Lives Matter protests last year, U.S. Capitol Police had all the support we needed and more. Why the different response? Were it not for the brave members of the MPD and later on from other law enforcement agencies? I'm afraid to think what could have happened on January 6th. Pero quizá el momento más tremendo, más conmovedor, durante el testimonio de los policías hoy en el Congreso ocurrió cuando el oficial Michael Fanone se molestó y golpeó la mesa y levantó la voz porque dijo que él, el pasado 6 de enero, esa tarde infausta, había ido literalmente al infierno, ¿no? Tratando de proteger a los senadores y a los representantes y a Pence que estaban dentro del Capitolio, ¿no? Que había ido al infierno. Fanone, por supuesto, recibió una golpiza brutal de los matones de Trump, ¿no?
Y este es el momento en que él, con toda razón, se eriza y golpea la mesa y levanta la voz. What makes the struggle harder and more painful is to know so many of my fellow citizens, including so many of the people I put my life at risk to defend, are downplaying or outright denying what happened. I feel like I went to hell and back to protect them and the people in this room. But too many are now telling me that hell doesn't exist or that hell actually wasn't that bad. The indifference shown to my colleagues is disgraceful. Tiene razón. ¿De dónde vino esa indiferencia? ¿De dónde? El gobierno del entonces presidente Trump, que a sabiendas de que estos matones iban a asaltar a esa muy diezmada, muy débil policía del Capitolio, no hizo nada para alertarlos, para protegerlos, para mandarles refuerzos. Nada. Los dejaron a su suerte y fueron linchados. Y así lo recuerda Fanone. My law enforcement career prepared me to cope with some of the aspects of this experience. Being an officer, you know your life is at risk whenever you walk out the door, even if you don't expect otherwise law-abiding citizens to take up arms against you. But nothing, truly nothing, has prepared me to address those elected members of our government who continue to deny the events of that day, and in doing so, betray their oath of office. Por si él no lo recordara con nitidez y no lo expresara con claridad, habla también la cámara corporal que tenía puesta aquella tarde, ¿no? Y ahí se ve clarísimamente cómo a Fanone lo estaban matando, lo estaban asfixiando. Fue literalmente linchado por la multitud, salvó la vida de milagro, ¿no? Este es el peor momento, cuando ya los matones incluso le habían quitado su arma de fuego y lo aporreaban, le daban una paliza sin que él pudiera defenderse. Todos esos criminales, esos fascinerosos, matones pro-Trump, deberían estar presos, ¿no? Y no lo están todavía, porque a Fanone lo dejaron inconsciente. Esta es la cámara corporal de Fanone cuando sus compañeros lo retiraban. Jimmy, I'm here. A su turno, el policía Daniel Hodges afirmó que eran demasiados los individuos que asaltaron el Capitolio vestidos con ropa paramilitar o con mochilas o cargando elementos que pudieran ser agresivos. Just tell us more about that crowd there at the Ellipse, the extent to which you saw people who clearly were in military or paramilitary garb. It was absolutely a source of concern. Like I said, they had
outer carrier vest designed to carry ballistic shielding, helmets, goggles, face masks, backpacks filled with unknown objects. And I couldn't get a count, and we couldn't stop and search everyone. But so I don't know how many there were, but I know that, it was obviously a concern of mine. Y al oficial de policía Harry Dunn no solo le gritaron insultos homofóbicos, sino le gritaron insultos racistas, todo a la vez, al mismo tiempo que lo insultaban y le decían que él había votado por Biden. One woman in a pink MAGA shirt yelled, "You hear that, guys? This voted for Joe Biden." Then the crowd, perhaps around 20 people, joined in screaming, "Boo!" No one had ever called me a while wearing the uniform of a Capitol Police officer. Prosiguió su emotivo relato diciendo que ellos, policía del Capitolio, no fueron alertados de que se les venía encima una ola gigantesca. Peaceful First Amendment protest. Everybody has the right to protest. That's okay. Do what you do, and we'll arrest you if you break the law, and we'll go home later that night. It was a lot different than that, but I was not alerted to the level of violence. Like the text messages I got foreshadowed that, looking back, but no, I was not. We were not prepared for what we faced that day. Uno de los parlamentarios, representante Adam Kinzinger, escuchando estos testimonios, rompió en llanto. You talk about the impact of that day. But you guys won. You guys held. Democracies are not defined by our bad days. We're defined by how we come back from bad days, how we take accountability for that. Otro representante, Adam Schiff, no encontraba igualmente palabras para salir de su consternación y expresar su conmoción por lo que había ocurrido aquí en Estados Unidos, en Washington, D.C., el pasado 6 de enero, sin que haya todavía las sanciones que corresponden a los autores materiales e intelectuales. And we're so driven by bigotry and hate that we attack our fellow citizens as traitors if they're born in another country or they don't look like us. And God help us. Una pausa, será breve y regresamos con todo el dinero que amasó el presidente Trump los 4 años que estuvo en el gobierno. Ya venimos. Yo pensé que Trump había perdido dinero cuando fue presidente, pero como siempre, o como casi siempre, estaba equivocado, porque una investigación de la revista Forbes nos dice que Trump ganó $2.4 billones, o sea, 2.4 billones de dólares, esos 4 añitos que fue presidente. So at the very start of Trump's presidency, one of the promises that he made was that he was going to take his salary and donate it to various government agencies throughout the time that he was in office. And they made a big show of this. They would come out in the White House press briefing room with these huge checks, and they would transfer with this oversized check a $78,000 or a $100,000 amount of money from Trump's bank account into whichever government agency he was supporting. But what they weren't showing was all of the enormous amount of money that Trump was continuing to collect. Of course, his government salary for him was pocket change. Where he was really making his money was through the business that he had decided to hang on to when he took office. And if you add up all of that revenue coming in through the 4 years that he's in office, that comes to about $2.4 billion. 2.4 billones de dólares en 4 años. Es mucha plata, ¿no? Bueno, esta investigación revela que la principal fuente de ingresos del imperio Trump esos 4 años fueron, ¿quién lo diría?, los clubes de golf.
the biggest chunk of money is through sort of his golf clubs and golf resorts. So this is Doral down in Miami. He owns 3 resorts in Europe, and he owns about a dozen golf clubs here in the United States. If you look at the next biggest revenue generator, that's sort of his commercial real estate. So think big, broad-shouldered buildings in New York, things on Fifth Avenue, on 61st Street, sort of right in the center of Manhattan. He has really the core of his empire. And that all of it brought in about $780 million. Para ganar 2.4 billones en 4 años, tienes que ganar 600 millones cada año. Para ganar 600 millones cada año, tienes que ganar 50 millones de dólares cada mes. Eso es lo que Trump ganaba cuando era presidente. Dicen que sus hoteles en Washington, D.C., en Las Vegas y en Chicago no le dejaban tanta plata. And the next biggest chunk is his hotel licensing management empire. This is probably Trump's most famous part of his business. So people love, for example, to talk about the D.C. hotel that's right down the street from the White House, and he's got a big hotel in Las Vegas, another one in Chicago. But these are also really tricky businesses, and they're not the most profitable businesses. They're not even huge revenue generators when you compare them to the golf business and the commercial real estate business. Se afirma a sí mismo, para mi sorpresa, que siendo presidente el imperio Trump continuó vendiendo departamentos de lujo y terrenos y negocios. Trump, when he took office, he didn't stop selling things. And included in the things that he was selling were a lot of plots of land and condos. And these were, in many cases, multi-million-dollar sales. He sold a penthouse in New York for about $16 million, sold land down in the Dominican Republic for about $3 million. It seemed like every other week he was selling condos in Las Vegas. All of this stuff was coming into his pockets while he's serving from various sources, many of which, frankly, we don't know who they are because they were shielding their identities when they were making those purchases. If you add up all of that stuff, it adds up to about $118 million. And one of the interesting things there is that almost all of that $118 million came in the first 3 years of Trump's presidency. Porque claro, el último, 2020, la pandemia, fue devastador para Trump. No solo políticamente porque perdió la reelección, sino sobre todo económicamente. During COVID, although he was trying to sell things, for example, like his hotel in Washington, D.C., he didn't have much luck. Nobody was willing to pay him the prices that he wanted. And so suddenly a big cash stream for him just went totally dry. Beyond there, there's just sort of a big mix of things. So Trump is still collecting money from the Art of the Deal, from the time that he appeared in Home Alone 2. He had a skating rink in Central Park. He has restaurants in the basement of Trump Tower. He's got all of these different things that combined bring in money. And if you add all of those up, that helps create the balance of that $2.4 billion that he generated during his time in the White House. Bueno, mañana juramenta como presidente del Perú Pedro Castillo, candidato de la extrema izquierda que ganó unas elecciones muy discutidas. Regresamos con eso después de la pausa. Mañana jura el nuevo presidente peruano Pedro Castillo, pero el hombre más poderoso en el Perú no será Castillo, será su jefe ideológico Vladimir Cerrón, neurocirujano educado en Cuba, pro Fidel, pro Chávez, comunista ortodoxo, que hace pocos días en un congreso de su partido Perú Libre decía esto. Si el gobierno está amenazado, compatriotas, es el partido que tiene que organizar la resistencia. Y si el gobierno se desvía, camaradas, es el partido que tiene que rectificar la línea. También decía Cerrón que ellos tienen ahora que construir poder. El partido ha ganado solo el asiento de Palacio. No nos engañemos, tenemos que construir el poder. Porque lamentablemente una revolución nace de la mano con una contrarrevolución al costado. Hay que identificar, y hay que erradicar, hay que polemizar, hay que combatir. Es un comunista puro y duro, ¿no?
Entonces él dice, no basta con llegar al poder, hay que sostenerse ahí arriba. Nosotros, compatriotas, por eso, nunca se olviden de 3 niveles de lucha. El acceso al poder, el sostenimiento en el poder y algo que siempre olvidan, la sucesión en el poder. Este va a ser el jefe, Cerrón, recuérdenlo. Después de cenar anoche con Evo Morales, Cerrón dijo que él no va a participar del gobierno, solo se va a encargar de que Castillo cumpla las promesas. Bueno, yo no estoy participando en el gobierno ni voy a participar, simplemente como partido, ¿no? Que ha ganado el proceso electoral, a veces hacemos algunos planteamientos, algunas sugerencias, ¿no? Sobre todo con lo que se ha prometido en campaña y esperamos de que sea pues el gobierno consecuente, ¿no? Y entonces dice que, bueno, si Castillo se desvía un poquito, él se va a encargar de rectificar. En el sentido de que a veces pueden haber visiones distintas, ¿no? De parte del presidente, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Entonces nosotros podríamos sugerir desde nuestro punto de vista qué cosa percibe el pueblo, que a veces el gobierno no lo percibe o viceversa. Por eso es importante el intercambio, ¿no? La rectificación no es unilateral, puede ser bilateral. En tal sentido, es necesaria la comunicación. Castillo y este señor, su jefe ideológico, Cerrón, van a hacer un gobierno moderado, sensato, socialdemócrata. Yo creo que es una ingenuidad pensar eso. Poco a poco, paulatinamente, van a tratar de instaurar una dictadura chavista en el Perú. Estoy bastante seguro de eso. Ya regresamos. Para terminar, ¿a quién se le ocurre cruzar este puente colgante, por Dios? Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos conspirando mañana. Voy a seguir investigando sobre esta sospechosa muerte de tantos generales cubanos después de la protesta del 11 de julio. Gracias de corazón. Muy buenas noches.